Nos hable, como ha hablado mi vida. Queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe y ministre a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús que ponga un tizón encendido en mis labios y que la palabra que hable, Dios, sea guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y porque era un mensaje interesante, porque es un mensaje que hablábamos sobre la guerra espiritual y que estamos en guerra. Y entonces, porque en muchas ocasiones nosotros oramos esto y como no hemos vivido, quizás muchos no hemos vivido una guerra física, porque una guerra física hemos escuchado muchos países que están en guerra, todas las circunstancias, y eso es duro, hermano. Es bastante difícil la guerra. Y que en ocasiones nos pasamos por alto de que tenemos que tener una vida espiritual, una relación espiritual con nuestro Padre Celestial. Y constantemente, desde que nos levantamos, estamos en una constante guerra. ¿Cuántos recuerdan quizás lo que hablamos el domingo pasado? El tema, ¿de qué era el tema? Estamos en guerra. ¿Se acuerdan? Y aprendimos que ¿quién era nuestro enemigo? Tu hermano. ¿Quién era nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Exacto. Exacto. Entonces hay una vuelta, por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de las tinieblas. Que se quiera hacer ese recordatorio. ¿Por qué? Porque como esta es la continuidad del mensaje, quiero que usted más o menos recuerde sobre qué hablamos, y quizás alguno que no vino, pues también pueda entrar en este mensaje y pueda, como el hilo, le decimos en Cuba, que agarre el hilo del mensaje. Entonces, como nuestra lucha no es contra sangre, ni carne, es decir, que es espiritual. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que poner los pies en la tierra y decirle, hay una lucha espiritual. Aleluya, amén. Hay una lucha, hay una guerra que continuamente estamos ahí. Por eso en Apocalipsis, recordando este versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la mujer representa a la iglesia. Entonces dice que nuestro adversario con gran ira ha descendido para hacernos la guerra, hacer la guerra a la descendencia. ¿Cuál es? Somos nosotros, usted y yo. Somos la iglesia del Señor. Entonces el enemigo nos quiere hacer la guerra constantemente. Está buscando la oportunidad para hacerte caer, para hacerte tropezar. Porque ese es el objetivo fundamental de él. De que usted vive una vida natural, así como que no pasa nada, no hay necesidad de leer la Biblia, de orar, de hacer cosas. Y entonces el enemigo lo que quiere es que vivamos ese tipo de vida. ¿Para qué? Para borrar nuestra mente o que nosotros ignoremos de que hay una lucha allá afuera, de que nosotros nos concentremos y que le pongamos el apellido de nuestro enemigo a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros primos, a los vecinos, y a ese a veces le ponemos el apellido. Decimos, tú eres mi enemigo. Y él lo que quiere es que nosotros estemos en guerra con las personas humanas, con los seres humanos. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos olvidemos de que no hay una lucha espiritual y que nada pasa ahí en las regiones celestes, en el aire, que nada sucede. Pero bueno, estamos aprendiendo desde el domingo pasado que sí hay una lucha espiritual, sí hay una guerra espiritual y que constantemente usted tiene que prepararse para fortalecerse, para estar preparado. Y le invito a abrir su Biblia ahí en Efesios capítulo 6 y quiero tomar estos versículos para estar leyéndolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que puedan ponerse en pie se pueden poner, los que no pueden, pero hacerle reverencia a la palabra del Señor. Están en Efesios capítulo 6 versículos del 14 en adelante. Como estamos en una lucha, en una guerra espiritual, el Señor nos dejó una palabra bien escrita y nos dice, hay una armadura. No sé si ustedes cuando van a la guerra, ¿qué pasa? Cuando las personas van a la guerra, ¿con qué van? ¿Qué llevan? Y entonces ahí estamos, el versículo 14 dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno, todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18 es muy importante. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pueden sentarse. Vamos a estar ahí viendo por ahí
continuando sobre la armadura. Pero bueno, le estaba hablando y le estaba comentando que nosotros venimos de nuestros países. Quizá hay una cultura donde existan brujos, donde existan personas. Yo estaba mirando los videos que aparecen ahí sobre brujos, y hay que escuchar, hermano, lo que hacen ellos. Hay que escuchar lo que el demonio hace a través de ellos. Hay que escuchar los pactos que hacen a través de ellos. Hay que ver cómo las personas a veces se han puesto a los pies de nuestro adversario y cómo logran hacer cosas extremadamente que a veces dicen, no, eso no es real. Hay cosas tremendas, hermano, tremendas. Y en Cuba, y como nosotros venimos de estos países, ahora estamos en un país bendecido, un país, el uno. Dice que en Dios confiamos. Así que naturalmente este país siempre ha sido un país donde no ha habido una cultura de esta que estamos hablando nosotros. Por lo tanto, las personas corren el riesgo de que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe cuál fue el problema de Salomón? El hombre más sabio del mundo. ¿Sabe cuál fue? Quizás muchos lo conocen. Salomón permitió que su esposa permitió que ellas trajeran sus ídolos, escuche bien, trajeran su creencia al palacio o donde ellas estaban, y cada una adoraba a los dioses que creían. Ese fue el problema de Salomón, que esa cultura de cada una de sus esposas vinieron y las trajeron al pueblo de Israel, y muchos fueron contaminados a través de esta cultura pagana. Ese fue el pecado durísimo que le costó mucho a Salomón. Entonces, este país, por la gracia del Señor, es un país que mentalmente hay muchas cosas que no son naturales, que es el ambiente espiritual, pero que no tienen conocimiento de lo que puede estar pasando en las regiones celestes. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Pero qué ha sucedido en este país? ¿Qué ha pasado? Vinimos nosotros. Entonces, muchos, gracias a Dios no encontramos al Señor, pero muchos no tienen el privilegio de encontrar al Señor. Y muchos, le digo porque conozco muchos cubanos que ya andan vestidos de blanco aquí en Estados Unidos, andan con grandes collares y se llaman, sí, son santeros. Normalmente por un año se visten de blanco, se llaman yabó. Entonces, naturalmente esa cultura pagana que viene de nuestro pueblo, que estamos cerca de Haití, y ese lugar de ahí es complicado. En los brujos es complicado porque es la parte de Haití, la religión sudafricana y demás. Y Cuba fue colonizada, y cuando vas a Miami vas a ver cubanos muchas veces vestidos de blanco, con collares. Por un año tienen que usarlo. Entonces ya ellos vienen y traen culturas a este país. Ahora, naturalmente, como le digo a los cubanos, muchas culturas también que vienen de Centroamérica, de otros países, entonces naturalmente ya hay una contaminación espiritual y sobrenatural aquí en Estados Unidos. ¿Lo creen? Créelo. ¿Tú sabes cuántos cantantes, o tú sabes cuántos de los que van a Hollywood y ahí van a ir a hacer películas, ¿saben cuántos hoy en día hacen pacto con el diablo? Muchos. Quizás Estados Unidos ni conozcan lo que es pacto con el diablo. Muchos de los nativos, los que nacieron en este lugar, no conozcan nada de esto. Pero nosotros que venimos de estos países, sí sabemos que hay pacto con el diablo. Si sabemos que hay cosas sobrenaturales en el ambiente espiritual, que el enemigo influencia en las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que quiero que entiendan, que ya estamos en este país, pero que ya ha entrado esa cultura y está golpeando la nación de Estados Unidos. Y nos está golpeando a todos nosotros. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos despertemos, que sepamos de que hay una lucha espiritual, hay una guerra que tenemos que enfrentar constantemente. Y usted que diga, oh, quizás no, porque lo que el enemigo quiere, hermano, es que nosotros pensemos que andemos normal, caminando, que no pasa nada, que no sucede nada. Pero sí pasa. Entonces, uno de los propósitos de él es que nosotros las cosas sobrenaturales las veamos normales. Por eso muchas culturas hoy en día se han influenciado, que vienen. Por eso conozca la historia, hermano. Dile que está a tu lado, conozca la historia. Conoce la historia.
Tiene que conocer la historia de cada cosa, porque a veces usamos o practicamos cosas que nosotros no conocemos de dónde salieron. ¿Me hago entender? No sabemos de dónde vienen, no sabemos de dónde salió, y nosotros empezamos a practicar todo eso. Después, de momento, hay pleitos en la casa, hay situaciones en la casa, pasaron 20 cosas y dicen, ¿de dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos usando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos practicando? ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Por qué está pasando? Y es porque hay un ambiente espiritual allá afuera. Hay iglesias satánicas que ayudan para que la iglesia de nosotros, para que la iglesia del Señor no prospere, para que nosotros no avancemos, para que nosotros como cristianos nos volvamos domingueros, que venimos a la iglesia, pero cuando salimos para afuera ya no somos, cambiamos, ya nos transformamos a como el enemigo quiere. Entonces, hoy en día hay una lucha constantemente para traer eso a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces, este es el título que le estoy poniendo. Dice, ¿qué peligros enfrentamos al estar en una guerra? Entonces, usted pregúntase, ¿qué peligro enfrenta a alguien al ir a una guerra? Cuando usted le dice una guerra física, vamos a la guerra física, ¿qué peligro enfrenta? ¿Qué puede pasar en una guerra? Te pueden matar. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice guerra, usted sabe que te pueden matar, pueden perder la vida. Entonces, ahí hay que estar bien consciente de lo que puede suceder. Ahora, nosotros como es espiritual y creemos de que nosotros no nos pueden matar, error. ¿Sabe dónde salió la palabra carnaval? ¿Conoce eso? ¿Cuántos conocen en su país carnaval? Esta palabra. Exacto, Brasil no, ese es el número 1 del carnaval. Es Brasil. Pero ¿de dónde sale? Anteriormente, ¿saben cuando 400 profetas de quién eran? De Baal. ¿Sabe dónde la palabra viene Baal? Se llamaba, antes se hacía esa festividad en nombre de ese dios pagano. ¿Y sabe qué se sacrificaba ahí? Niños. Se llama carne a Baal. Entonces ya hoy en día el enemigo lo ha puesto carnaval. Ya no hay necesidad de que usted sacrifique ningún niño. Él solito, hay demonios que operan ahí e influencian a las personas, y cuando toman, hacen de todo, influencian a las personas y matan a otros. Ya no hay necesidad de que tú los entregues. Solitico hay muerte. Solitico hay personas que se matan. Solitico ahí hay sangre. No sé, porque en nuestro país, cada vez que había esta fiesta de carnavales, había gente cortada, gente apuñalada. Entonces, naturalmente son fiestas que nosotros a veces íbamos, porque nosotros fuimos en muchas ocasiones, y nosotros no sabíamos de qué se trataba. Entonces, hay veces que por falta de conocimiento uno perece, y a veces uno va a cantar y dice, no, puede ser carnaval. Realmente hay Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, si los hermanos lo pueden poner. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, sabiendo que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anteriormente, nosotros estábamos influenciados por estos espíritus. Anteriormente nosotros hacíamos cosas que agradaban a nuestros pensamientos, no que le agradara a Dios. Por la gracia de Dios, Dios nos toca nuestro corazón y hoy estamos aquí. Pero no quiere decir que eso se acabó. Dice que eso opera en los demás, eso opera en los hijos de desobediencia. Por eso es muy importante saber de que el enemigo, no podemos darle ventaja al enemigo. No podemos hacer de que nuestro enemigo gane ventaja en nuestras vidas y que algo le pertenece a él. Y quiero decir algo. En una ocasión, hay una historia de un señor que compra una casa, y en la casa él solamente le dijo, yo te vendo mi casa, pero yo solamente quiero que ese clavo que está detrás de la puerta, ese clavito detrás de la puerta, sea mi propiedad. Es decir, entraba a la casa, había un clavo detrás de la puerta, y ahí, porque yo quiero poner mi sombrero en ese clavo. Y el que compró la casa dice, a mí me interesa la casa.
A mí no me interesa lo demás, a mí me interesa la casa, por lo tanto no me interesa decirle que este esclavito sea de él. Y él compra la casa, pero cuando eran plenas 6 de la mañana, tocan a la puerta. Cuando tocan a la puerta dicen, soy yo, voy a recoger mi sombrero. El hombre le da el sombrero, no pasa nada. Pleno horario de almuerzo, tocan a la puerta y él, soy yo, voy a guardar mi sombrero. 3 de la tarde, ya durmiendo, descansando, tocan a la puerta y llega y dice, voy a recoger el sombrero. 9, 10 de la noche, llegan, tocan a la puerta y dice, soy yo, voy a guardar mi sombrero. El hombre, por supuesto, dice, ¿qué pasa, hermano? Si ahora tú sucede eso, pero el acuerdo había sido de que ese esclavito era de él. Ese esclavito era su propiedad, ese esclavito era de él. Por lo tanto, el hombre, pero sutilmente, el otro día 6 de la mañana toca, voy a recoger mi sombrero. Y así sucesivamente, y el hombre se cansó. Pero no podía decir nada, porque el acuerdo había sido de que ese esclavito, la casa era de él, pero el esclavito era de ese. Entonces, hermano, hay una reflexión aquí. ¿Qué hay dentro de nosotros que le pertenece a nuestro adversario? ¿Qué estilo de vida llevamos nosotros? Que él pueda tener potestad y entrar cuando él quiera y destruirlo lo que quiera. Muchas veces nosotros hay clavitos que todavía le pertenecen a nuestro adversario. Hay clavitos que vienen a la hora que quieran y ahí entran. Hay clavitos que tenemos dentro de nuestros corazones que a veces, ¿cuáles son? Bueno, hay muchísimos que podemos mencionar. Hay muchísimos clavos que a veces tenemos hoy. Cuando vas a las obras de la carne vas a ver que todos esos son clavos donde son propiedad de nuestro adversario y él entra cuando quiera, porque nosotros todavía no hemos sido libres. Y si Jesús viene a nuestro corazón, tenemos que darle todo. Entonces le invito a abrir su Biblia ahí en Lucas capítulo 24, capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Entonces, hermano, a modo de reflexión, hay cosas que no pueden ser propiedad del enemigo. Cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos limpia, nos restaura continuamente, nos llena de su gracia. Tenemos que limar y decirle, Señor, tú eres el rey de mi vida. No podemos dejarle áreas donde Él todavía puede entrar, porque el enemigo no es como Dios. Dios toca tu puerta y te dice, Dios mío, quiero sanarte, quiero restaurar, y Él te dice, correcto. Tú dices, está bien, entra. Pero Él no te sana un área a menos que tú le digas, sáname. El Señor es caballeroso, como decimos nosotros. Él no viene y hace contigo si tú no le permites. Ahora, lo contrario del enemigo es que si le das un dedo, decimos en Cuba, te agarra la mano. Lo contrario del enemigo es que no te pide permiso. Él solamente ve que tienes una actitud, que tienes algo que no está limpio en esa área, por lo tanto Él va a traer. Si tienes una ira descontrolada, Él va a sacarte, Él va a influenciarte para que tú te descontroles con la ira y mates a alguien. Naturalmente. Él no puede físicamente decir, bueno, pero sí puede estratégicamente poner pensamiento de tal manera que tú cometas un acto como este. Entonces, ahí mismitico, vamos a estar ahí en Lucas capítulo 11, voy a ponerlo, versículo 24. Quiero hablarles sobre esto. No sé si no se lo puse, bueno, aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero. Escuche bien. El Señor viene a nuestras vidas. ¿Sabe cuántos cristianos en ocasiones hemos visto nosotros ahí, en vivo y en directo, como decimos, que estuvieron levantando la mano, que Dios lo libró de algún área negativa en su vida y hoy en día están peor? Recuerdo que conocí a un pastor que hoy en día es mujer, tremendamente mujer. Ahora le digo, ahora ¿cómo puede? Dice que cuando llega, Jesucristo llega, nos limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, pero si nosotros nos descuidamos y decimos, no, ya yo estoy sano, ya no hay que orar, ya no hay que hacer nada de esto,
Pues el enemigo, si tienes un área en tu vida donde él puede entrar, él va a entrar de nuevo. Él no te va a pedir permiso, solamente ten una actitud, tenga una obra, practica las obras de la carne, practica algo donde sea propiedad de él, donde él sea el que influencie, donde sean los demonios que traen estas cosas, y él va a entrar. Por eso dice aquí que cuando él llega, empieza a buscar, y cuando él retorna, él ve que su casa está vacía, que Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, que Jesucristo ya pasó, dejó de ser el primer lugar. Entonces dice, pues ahora voy a buscar 7 peores. Por eso muchas veces he conocido cristianos que por mucho tiempo fueron especiales. Dios les transformó, le hizo nueva criatura, hizo cosas extraordinarias en la vida de ese cristiano. Y hoy en día, su postrer estado es peor que el primero. Se dejaron influenciar por el enemigo y hoy en día están perdidos en el mundo y están mucho peores que antes. Si antes tomaba, ahora te droga, ahora pelean. Y entonces cuando ves estas cosas, tú dices, ¿qué pasó? Dejó a una puerta donde el enemigo pudo entrar. Entonces es muy importante reconocer esto, hermano. Es muy importante que hay una lucha espiritual que tenemos que enfrentar constantemente. Que la carne está aquí y va a subir. Y a veces, quizás lo que me vaya a hablar ahora sea un poco fuerte, porque a veces no conocemos, a veces creemos que no, que es natural, que no pasa nada. Yo le hice un testimonio sobre un joven que estaba viendo una película, se conoce un filme, un movie, ¿no? Lo estaba viendo, y ahí en el momento cuando el de adentro de la película, por supuesto, sabemos de que ahí baja el alma, el cristiano del lado acá estaba diciendo que por qué no lo mató. El cristiano del lado acá, ¿por qué no lo mató? Yo no estoy de acuerdo con que diga que el televisor es el cajón del diablo. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la internet, el televisor, todas estas cosas, en las manos de Dios, son instrumentos extraordinarios. Pero en las manos del diablo, si no cuidamos lo que vemos, no, pastor, eso es mentira. Mentira, y el cristiano, a veces vemos una telenovela y estamos ahí disfrutando cuando le pasa algo a la persona que provocó un pleito en la novela, y nosotros del lado acá decimos, eso es bueno que le pase. Y supuestamente decimos que no tiene maldad, que nosotros sabemos escoger lo bueno y lo malo, pero del lado acá, nuestra actitud es como si estuviéramos adentro. Si soy yo la jalo con los moños. Estamos del lado acá del televisor. Es así como. Y creemos que no pasa nada, que no sucede nada. Pero quiero decirle, en Cuba, cuando había una telenovela, por supuesto son brasileñas las que más han venido para Cuba. Recuerdo que de momento, ahí las mujeres empezaron a cortarse el pelo por aquí. Y empezó entonces la cultura. Todas las que veían esa novela empezaron a cortarse el pelo. Y decimos, no pasa nada. No pasa nada, eso es mentira. Sí, correcto. A ver, no que cortarse el pelo sea pecado. Lo que quiero decirles es que lo que vemos nos influencia. Entonces hay que tener cuidado que lo que nos influencie de una manera negativa. Hay que tener cuidado la cultura, porque hoy en día ha entrado mucha cultura, y saben que muchos de los que entran ahí, en eso que estuve viendo con el brujo, que estuve viendo un programa de un brujo, ¿cuántas cantantes han hecho pactos con él? Y decía, ¿no te imaginas la cantidad de actores de películas que han hecho pactos de Hollywood para que sean prosperados? Ay, no es malo que lo veamos, pero sí te influencia, hermano. Sí hay que tener cuidado, porque el demonio es tratar de contrarrestar todo lo que hay en ti, cristiano, y es tratar de desviarte por un camino incorrecto. Y dice, bueno, no es que no vea. No estoy diciendo que no vea, que no, lo que estoy diciendo es que como algo de ahí, en una ocasión, estaba hablando con el cuñado me dice, te voy a hacer una pregunta. Ahí en el carro al frente, los enemigos, los vecinos van a tener relaciones. Pero como somos grandes, puedo hablar. Van a tener relaciones. Vamos a verlo por el cristal del carro. Yo digo, hermano, te estás contaminando. Te estás yendo. Eso está mal. ¿Cómo que ir a verlo por el cristal del carro? Y él me mira y me dice, ¿y qué hacemos viéndolo por el cristal del televisor? ¿Es lo mismo? Que no es, pero es lo mismo. Él me hizo entender de que si iba ahí y lo miraba por el cristal, era normal. Y se sabe cuántas personas a veces por el cristal del televisor nos estamos deleitando en cosas que a Dios le desagrada muchísimo.
Y a veces creemos que no nos influencia, pero sí nos influencia. A veces sí queremos hacer lo mismo que hay ahí adentro. A veces queremos comportarnos como están ahí adentro. Si este es un actor famoso y está fumando, pues naturalmente todos los jóvenes empiezan a fumar. Y ahí empezó entonces la cultura. Empieza a entrar un sistema cultural que a veces viene de un trasfondo demoníaco, que el enemigo lo que quiere es tergiversando. ¿Cuántos dicen amén? Pero como tú lo estás viendo a diario por el televisor, dices, eso no pasa nada. Eso no es espiritual, eso es mentira lo que hay atrás. Miren, se ha confesado que muchas cosas que se hacen ahí es en vivo y en directo. Y tienen un mensaje. O sea, hay un mensaje subliminal, que el mensaje te influencia tu vida espiritual. El enemigo es que tú te desvíes del camino correcto. Entonces, no quiere decir que no veamos y que a veces no, pero lo que quiere decir es que tengamos cuidado. Cuidado, no vaya a ser que queramos hacer lo mismo que estamos viendo. Que queramos hacer que nuestra pareja, quien vea la pareja, hermano, quien vea la serie coreana, va a saber. Si las mujeres ven la serie coreana, miren, ¿cómo decirle? Ni el príncipe la va a conquistar. ¿Por qué? Porque es una serie tan romántica, también que si tú la miras y normal dices, oye, pero mi esposo o mi novio no es así. Entonces, a veces usted empieza a practicar cosas que está viendo que usted quiere que sean así. Digo, se ve noble y no pasa nada, pero hay que tener cuidado. Recuerdo cuando Harold era chiquitico, nosotros le pusimos Tom y Jerry. ¿Cuántos conocen a Tom y Jerry? Muñequito normal, no pasa nada. Ahora lo que hay se son bravos. Pero bueno, era más normal. Y ya de momento estaba así, con los ojos, ¿no? Y de momento le daban a ratoncillo y miraba así. Ya, por supuesto, después Harold cuando empezó a ver, pensaba que todo el mundo era de plastilina. Porque como ellos revivían, de plastilina. Como Tom y Jerry, pero empezaba a dar gritos. Dice, pero ¿y esa actitud dónde salió? Empezó a tener una actitud violenta, dijo. Oye, ¿cómo es posible si esos muñequitos se ven nobles para nosotros? Que tenemos la capacidad de poder entender que eso es malo, darle a alguien. Pero un niño que dice, esto es mal. Y cuando empieza a jugar con sus amiguitos, dice, este le tira una piedra, aunque se aboye aquí, se va a volver a inflar. Porque es lo que estaba viendo. Entonces, hay veces que no entendemos, pero a veces los muñequitos nos están discipulando a nuestros hijos. Lo que vemos, a veces lo discipulan y después tienen actitudes negativas en la vida, no te respetan, se ponen violentos y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y quiero que usted entienda bien, porque esto es algo bien que a lo mejor después quizás me aman, hermano, me perdonen. Pero lo que estoy hablando es de parte del Espíritu Santo. Quiero que entienda que hay influencia que puede medir la vida de nuestros hijos, influencia en nuestras vidas, que si no estamos preparados, no sabemos que hay guerra espiritual, de que hay cosas que el enemigo quiere desviarnos y quiere entretenernos, hermano, es tremendo. Conversé aquí con el pastor, vamos haciendo experiencia de un pastor. Escuchen esto, el pastor me hizo una experiencia de un pastor, que cuando él le visitó, este pastor tenía varios hijos, y dice que nunca comieron juntos en una mesa. Dicen que sus hijos, los hijos de ese pastor, apenas tú los veías, eran trancados en un cuarto. Y yo le he comentado otro testimonio de otra persona que conocí acá, y me dijo, Haroldo, yo no sé qué pasó conmigo, yo no sé cuándo lo perdí. Él llega, se tranca en el cuarto, y el teléfono, y se perdió la vida familiar. Triste, pero en serio. Ese pastor perdió a sus hijos y no tenían una vida familiar, no comían en la mesa, no compartían, todo era teléfono. Y decimos, ay, ¿qué es estricto? No es estricto, es que hay cosas, pactos que se hacen que espiritualmente te van a enlazar. Y cuando te enlaces, lo que se siente bien, el disfrute que hay en ese deleite, hermano, para soltarse es tremendo. Y ese pastor perdió la familia, naturalmente la perdió y no tenía vida familiar. Estoy hablando de un pastor que supuestamente sus hijos deben de ser ejemplo y los pierden, porque a veces decimos no pasa nada, sigue viendo esto. Y hay muchos análisis que se han hecho de todos estos videojuegos, y le estoy hablando un poco de los videojuegos, y no critico a aquel que tenga que deje que sus hijos jueguen videojuegos, pero cuidado, no saben ni quién lo hizo, ni con qué propósito lo hizo, porque a veces no somos tan inocentes
que empezamos a usar cualquier cosa y no sabemos ni para qué hacer. Había una ocasión una muchacha que tenía un pullover en letra china y ese compró un pullover y tenía la letra china bien grande. Cada vez que pasaba un chino le decía bonita y se tiraba un besito y todo. Estuvo usando el pullover por mucho tiempo y cuando pasa un amigo que sabía leer chino le dice, ¿desde cuándo llevas usando ese pullover o esa playera? Le dice, hace casi un año. Dice, te has estado prostituyendo un año. Dice, ¿por qué? ¿Sabe qué dice ahí? Barato pero bueno. Decía él. ¿Y sabe quién usa ese pullover? Esa playera. Las prostitutas en China. Oh. Entonces, a veces nosotros con falta de conocimiento traemos cosas a nuestra casa, maldiciones, y no nos damos cuenta porque no averiguamos el trasfondo cultural o de dónde sale eso. Entonces, a veces al no averiguar eso y decimos somos grandes, pero cuando veas a uno que se cortó el pelo y es tu favorita, te lo cortan. Somos grandes, pero cuando veas a uno fumando, dice, es fumando porque eso es juventud. Cuando veo una ciencia aquello, 5 o 6, yo voy a hacer esto. Entonces, a veces que seamos grandes, no entendemos que hay un poder sobrenatural que usa el enemigo, que es algo espiritual. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque naturalmente usted como humano quizás no tenga la capacidad, pero espiritualmente tiene que saber de que allá afuera se mueve un enemigo que quiere destruir tu vida, tu relación con Dios. Por eso es muy importante que tengamos eso en mente, hermano. Y quiero que se lleve eso a su casa. Tenga cuidado y seleccione bien, porque a veces hay juegos que matan. ¿Qué dice la Biblia? No matará. ¿Correcto? Perfecto. Y a veces estamos jugando y estamos matando. Ahora, eso es físico, eso es un muñeco, correctamente. ¿Usted cree que en tu cerebro no pasa nada? ¿Usted cree que espiritualmente en tu cerebro no pasa nada? A veces vemos alguna película que de momento, ahí viene la sangre del otro y tú dices, no pasa nada. Correcto, tú tienes la capacidad y Dios nos ayude siempre a tener no perder la sensibilidad. Pero hay muchos que dicen, ya cuando venga uno que le den por aquí, dicen, eso es bueno que le pase. Se vuelven insensibles a lo malo. Entonces lo malo que pasa, y no es que sea malo, a veces tú lo haces de una manera juguetona, a veces es normal que uno lo haga y se pasa tiempo, pero hay que controlarlo. Controle, hermano, tanto nosotros como grandes, que a veces queremos hacer lo que vemos. Te imaginas los niños. Lo que le estoy diciendo es espiritual para que entienda que allá afuera hay gente que hace pacto con el diablo. Allá afuera hay gente que quiere destruir tus hijos, tu familia, tu hogar. Hay gente que quiere que tus hijos estén completamente en teléfono y dejen de comer contigo, dejen de salir contigo, porque el enemigo ataca tu vida familiar. Tu vida, tu hogar, tu felicidad. Él quiere contrarrestar todo lo que Dios quiere. Dios te da amor para que se amen unos con los otros, para que vivan una vida en armonía. Pero si Él logra entrar en un hogar, porque esa es la primera iglesia, entonces su vida va a ser. Por eso muchas veces no queremos orar. Por eso muchas veces nuestros hijos no quieren hacer nada. Porque naturalmente se sienten bien con lo que están haciendo. Y eso a veces, entonces, más deseo tienen que tener de orar, más deseo tienen que tener de hacer la voluntad de Dios que de satisfacer un deseo de la carne. No es que sea pecado, lo que le estoy diciendo es espiritual. No me tome como algo natural, porque tú le digas, el pastor le está hablando de algo así. No, hermano. Lo que le estoy hablando es lo que pasa detrás. Amén. Lo que pasa detrás de lo que vemos. La lámpara de tu cuerpo, ¿cuál es? ¿Y por qué si tus ojos están en tinieblas, tu cuerpo también? David dijo en una ocasión, no pondré mis ojos en cosas injustas. A veces nosotros vemos como algo natural, que lo podemos ver y no nos afecta, pero hay que estar orando continuamente porque te puede afectar. Porque hay un mensaje detrás de eso. Le puse el ejemplo de ver por el cristal. A veces por el cristal de televisor vemos muchas cosas que nos están endureciendo nuestra sensibilidad de amor, de compasión, nos están endureciendo. Y hay que ver, hermano, es tremendo la influencia que tiene eso en nuestra vida. Entonces, ahí estamos hablando entonces de que uno tiene que estar preparado. Cuando uno va a la guerra, ¿qué hace? Se prepara. Sí, amén. Se prepara. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino Cristo y nos liberó, porque nos vimos obedientes a Él. Pero allá afuera hay muchos que están desobedientes y están dejando de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos llamó a rescatarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios quiere que estemos fuertes. Por eso, ahí mismo en Éfeso, vamos a estar buscando en Efesios capítulo 6, y ya casi estamos terminando. Dice acá,
Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Quiero detallar estas armas espirituales, que Dios nos dio para luchar contra nuestro pensamiento. Estar ceñido de qué? De la verdad. Tiene que estar preparado, hermano. Tiene que conocer la verdad. La verdad los hará ¿qué? Libre. Si yo te enseño una mentira, hermano, si no leemos la palabra de Dios, si no entendemos que lo que dice ahí es verdad, si no estamos puestos ahí en la verdad, cualquiera nos va a engañar. Busque la historia de cada cosa, hermano. No use las cosas por usar. No diga por lo que está allá afuera yo lo voy a hacer. Usted como cristiano tiene una cultura diferente, tiene un estilo diferente. Y aunque estemos acá y estamos llenos de mucha cultura, hay que tener cuidado qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Cómo vamos a traer eso a nuestra vida, a nuestro ser? Porque después no vas a tener deseo de orar, no vas a tener deseo de venir a la iglesia. ¿Qué pasa? Por supuesto, después de la historia del clavito, hay algo en nuestra vida que el enemigo entra y nos ataca cuando quiere. Entonces hay que dejarle las manos al Señor. Me alegraba cuando Merali estaba haciendo esta oración, porque la oración estaba hablando, estaba luchando contra el enemigo. A veces nuestra oración es, gracias Señor, y pides por esto y esto y esto. Pero hay muchas cosas que tú tienes que atar, tienes que reprender, tienes que echar fuera. Entonces a veces nuestra oración no es eso. ¿Cuántas veces usted ora así? ¿Cuántas veces dices, fuera, quita todo este deseo? Señor, líbrame, diablo, tú no puedes conmigo porque Dios me ha dado fuerza, me ha dado autoridad. ¿Cuántas veces usted usa ese tipo de lenguaje? ¿Por qué? Porque aquí, en este país, dolorosamente, he visto cada cultura que a veces usan las personas nativas de aquí, que en nuestro país era una zapaja. ¿Qué significa zapaja? Que era algo, a traducirle al idioma de ustedes, era algo que no era bueno. ¿Con cuántas cosas ustedes están pensando aquí que hacen que no es bueno? Y dicen, en nuestro país eso es terrible. Y dicen, es así, hermano, estamos ahí. Tiene que estar ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, de saber que Dios es justo y que Dios no es injusto. Muchas veces como cristianos decimos, no, a veces me pasó esto, no es justo que me pase esto. Pero no, Dios siempre es justo, hermano. Hay cosas que pasan en nuestra vida, pero nunca dudes de la justicia de Dios. Nunca dudes que Dios te va a librar, nunca dudes que Dios va a pelear por ti, nunca dudes que Dios te va a sacar adelante, nunca dudes que te quieres hacer daño y que no va a pasar nada. Y en la venganza, Dios va a vencer, Señor. Nunca dudes de la justicia de Dios, hermano. Por eso, cuando pasa algo contra ti, lo está haciendo contra el Señor. Quien luche contra ti primero está Cristo. Si no, mire la historia que pasó con Pablo cuando se enfrentó con quién fue. ¿Por qué me persigue? ¿Quién le dijo por qué me persigue? Jesús. Porque lo que hagas con ellos me lo estás haciendo a mí. Ese es tu defensor. Ese Dios siempre va a ser justo. Entonces ten pendiente, ten presente eso en tu vida, de que Dios, la justicia de Dios es irrefutable. Él va a luchar a favor tuyo en todo momento. Entonces estamos ahí, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Entiendes, hermano? Nosotros estamos aquí con una misión. Van a haber obstáculos, van a haber dificultades, pero nuestro propósito es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Ese es tu propósito. Entonces, el enemigo está en contra de que tú le hables a aquel que está cautivo. El enemigo está en contra de eso. Pero el Evangelio de la paz, ese es tu calzado, las buenas nuevas, de llevarla. Va a haber lucha, va a haber dificultades. Recuerdo cuando íbamos viajando a Alequecho por más de un año y 2 meses que lo hicimos, hermano, cuando nosotros regresábamos a nuestro pueblo natal, estábamos 3 días predicando el Evangelio. Y cuando regresábamos, mire, hermano, ni 3 o 4 días en la cama nos quitaba el cansancio. Ahora te dice, ¿por qué? Porque te imaginas que cuando llegas ahí se están negociando 2 personas. Empiezas a hablar, empiezas a aconsejarle. ¿Cree que eso no es espiritual? ¿Cree que los consejos que tú estás dando para liberar y ayudar a otra persona, de acuerdo a la palabra, no hay confrontación? ¿Cree que el cerebro no se descansa? ¿Cree que las cosas, como es espiritual, esa lucha que vas a tener? Porque aquel te va a decir, yo no quiero ser así, y tú le estás dando un consejo bíblico, estás luchando contra el mismo enemigo que está entrando, está dentro de esa persona. Entonces a veces decimos, nada, él es así porque quiere. No es porque quiere. Hay gente que se matan, se suicidan, ¿por qué quiere? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la gente se mata? Hay personas que se han pegado candela y cuando está con la candela arriba dice, apágame, apágame. Y cuando termina le dice, no sé por qué lo hice. Porque no entendemos que hay una influencia
que hay demonios que quieren atormentar tu vida para que digan la única solución que hay es matarte. Entonces hay una lucha espiritual. Por eso tenemos que estar bien ceñidos ahí y bien con el calzado del Evangelio de la paz. Dios vino a liberar al cautivo. Lucha contra el adversario que tiene atado a una persona. No luche y le diga, esto está así porque quiere. No, nadie quiere pedir dinero en la calle. Nadie quiere ser drogadicto. Ningún ser humano fue creado así. Pero nuestro adversario entró eso en la vida. Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Luchar, pero no contra la persona. A veces se nos cierra el corazón y decimos, ¿por qué? No te canses porque mañana puede ser tú el que esté en esa condición. Y necesitas que alguien luche contigo. Por eso espiritualmente lucha, hermano. Dice acá, sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe es un escudo. Cuando tú vas a la batalla, lo que más se utilizaba muchas veces era el escudo, porque anteriormente no había armas quizás como ahora, pero había flechas, dardos que te tiraban, y cuando tú ponías el escudo así, no te daban. Entonces, ¿cuál es nuestro escudo? La fe. No duden nunca de la fe que tienes en Cristo. No duden nunca de que has creído. Dios es todopoderoso, es gran yo soy. No dejes lugar a la duda. Ese es tu escudo. Cuando alguien viene a matar tu fe, porque estás yendo a la iglesia con culto, ese evangelio son mentiras. ¿Cuántas corrientes hay en internet que están tergiversando la palabra del Señor y están para hacernos dudar de nuestra fe en Cristo? Póngase fuerte, por eso te digo, tienes una lucha constante y hay cosas, peligros que enfrenta. El enemigo sí quiere matarte. Escucha esto, quiere matar tu vida espiritual, pero ¿sabes cuándo termina su obra? Cuando logra morirte. Cuando él logra que una persona se muere sin Cristo, ganó su alma. Por eso te digo que a veces uno físicamente dice se muere el cuerpo, a veces ni creemos que vamos a resucitar. No, si no creemos eso, pues van a nuestra fe. Pero hay que entender que lo espiritual es real y que hay una batalla constantemente. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra alma, pero el enemigo también la quiere. Eso hay que tenerlo bien presente. Por lo tanto, cuando él logra, no es que te va a decir te va a matar. No, tranquilo. Estés en una fiesta en un momento mal indicado y vas a ver que se escapa un tiro y ahí va a lograrlo. Hay muchas maneras de provocarte que tú te mueras. Porque él puede ponerlo, pisotearte. Yo he visto personas que lo pisotean y después viene y se vira con un cuchillo y te matan. Por cualquier cosa, el enemigo puede influenciar la mente de otra persona y poner un espíritu de odio, resentimiento y matarte. ¿Amén o no amén? Es serio, pero es real. Por eso muchas veces estamos en lugares que no son adecuados y nos pasan cosas. Y decimos, ¿por qué nos pasan? Porque es un ambiente del enemigo, no lo que Dios quiere que esté. Entonces estamos ahí. Mantén la fe para seguir hacia adelante. Dice, tomar el yelmo de la salvación. Tomar el yelmo. ¿Qué significa yelmo? El casco. Aquí quiero detenerme unos segunditos más. Quiero detenerme. ¿Qué significa el casco? ¿Te protege de qué? La cabeza. La cabeza es lo principal. Si usted va en una moto, ¿qué usted te pone? Un casco. Porque usted se cae, se da un golpe. ¿Qué hay dentro de la cabeza? El cerebro. ¿Qué es el cerebro? Un pensamiento. ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde vienen? De tu cerebro. Por eso la Biblia dice, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, en esto pensar. Por eso protege tus pensamientos, protege tu mente, hermano. Protégela. Ahí eso que te pone el casco de la salvación, dice, protege esos pensamientos. Dios te ha dado salvación, Dios te ha dado vida, pero mantén tus pensamientos atados a la obediencia de Cristo. A veces viene el pensamiento y es como un mando de televisor. Mientras más tú te enfocas y tú tienes el poder de cambiar. Cuando yo me estresaba, muchas ocasiones la solución es borrar los pensamientos o irme para otro lado. Si estoy pensando en hacer esto, voy a pensar en otra cosa. Pero tú tienes la capacidad de cambiar, pero si tú todos los días ves a la misma hora y enciendes el mando televisor y ves un canal de televisión, te va a gustar más. Entonces cada pensamiento que tú te envases en él, más te va a agradar hacer. Y un pensamiento negativo engendra otro pensamiento, y otro pensamiento, y otro pensamiento, hasta que muchas veces te suicidas, te matan, o matas a alguien, porque te llega, porque pasa así. A un muchacho en una ocasión influencial dijeron, tu esposa te traicionó, ese hijo que tiene tu esposa no es tuyo, es de otro. Miren cómo habla el enemigo. Ese hijo es de otro. Digo, ese es mío. Y empezaron a burlarse de él. Oh, te escuela, de tu esposa que te puso los cachos. Algo de eso.
Os cuento igual, ¿no? Pero le digo en el sentido, ¿y sabe qué hizo? Fue, agarró al niño recién nacido y le dio contra la, no sé si ustedes llaman meseta o contra una repisa allá de concreto, puro concreto, y le hizo así con la cabeza y lo mató. Ahora, ¿por qué lo mató? Porque se lo llevó por la burla. ¿De dónde viene todo eso? ¿Quién provocó todo eso? ¿Y por qué lo mató? O sea, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos, ¿qué pensamos? Porque un pensamiento negativo te puede llevar a hacer locura. Porque el enemigo no te va a obligar, pero él sí va a desanimarte. Por eso es muy importante cuidar, porque hay una salvación y hay que cuidarla con temor y temblor. Porque ese momento. Por eso es muy importante esto, que piensen esto. Entonces dice aquí, el último, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la lucha siempre llevan algún arma. ¿Y el arma cuál era? La espada del Espíritu. Cuando el Señor fue tentado, ¿con qué le respondió? La palabra. Escrito está. Escrito está. Y escrito está. Le respondió ¿con qué? Con la espada del Espíritu. Tú tienes, cuando alguien venga a refutarse tu creencia, o que quiera refutar, que quiera hacer tu buena vida, porque hay gente que tiene envidia, aunque haga lo correcto, lo bueno. Cuando alguien venga a hacerlo, usted tiene que responderle con la Biblia. Dios te dejó un texto bíblico, un versículo para cada situación, para cada problema. Ahí hay un versículo para animarte. Por eso es muy importante responderle con la palabra de Dios. Y hay un último que sí quiero detenerme ahí, quiero darle una historia rapidito. Esta dice, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo en el Espíritu. La oración es un arma poderosa. Sí, y termino con una historia. Una historia reflexiva, una reflexión. Y es una historia real. En una ocasión había una mujer que hizo un pacto con el diablo. Ella tenía un problema en su vida. Y esto lo que estoy diciendo es algo real. Ella tenía un problema en su vida y ella dijo, yo quiero hacer un pacto con el diablo porque necesito dinero. Y ella fue a un brujo y le dijo al brujo, yo quiero que hacer un pacto con el diablo. Y usted, ahora hablando de un pacto, ¿usted cree que no es real? Busquen en internet, busquen los brujos a ver si no hay pacto. Búsquenlo. Y esto lo van a decir, para que entonces nosotros despertemos y dice, oye, es real. Y dice, yo quiero hacer un pacto. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, bueno, lo único que le dijo ese brujo, le dijo, lo único que quiero, lo único que te quiere es que tal día el diablo viene a buscar tu alma. Y dice, ok. La gente cuando ve dinero y demás dice, pues sí, yo quiero dinero, no importa. Se descuidó de eso y le puso una fecha. Y él dijo, y en un juego al azar, porque el enemigo tiene como darte dinero de muchas maneras. Hay muchos juegos al azar. Hay muchas cosas que tienen a muchas personas atadas en dinero y es muy fácil dárselo. Dice que ganó en un juego al azar un dinero y él empezó a gastarlo. Pero cuando empieza y se acerca el día, ella se da cuenta que hizo un pacto con el diablo. Cuando se va acercando el día, ella empieza a atormentarse. Dice, ¿cómo se acerca el día? Sí, porque a veces no es lo mismo de lejos que de cerca. Y cuando empieza a acercarse, empieza a buscar la solución. Van ante la policía y los policías le dicen, yo no sé nada de eso. Yo lo que te puedo mandarle a un amigo mío que es brujero. Vete allí a ver qué te dice. Y la muchacha fue allí y le dijo, hice un pacto con el diablo. Aquel brujero dice, ¡oh! ¿Cómo? Un pacto con el diablo le dice, yo quiero que tú me rompas ese pacto porque tal día viene a buscar mi alma. Dice que le dijo, no, yo no puedo romper los pactos que mi jefe hace. Una casa dividida no prospera. Eso de que va a librarse, vas a un agujero para que te hagan mal y después no pagan. Ellos tienen todo bien concentrado. Dice, yo no puedo romper los pactos que mi jefe hace. La mujer no pudo resolver eso y empezó y siguió buscando, pero dice que va una amiga y le cuenta la historia y la amiga le dice, mira, hay una ancianita que pasa por ahí, que va a la iglesia y dice que el Dios de ella todo lo puede. Dice, háblale a ver qué te dice. Porque hay gente que te conoce, sabe cómo tu vida. Dice, háblale a ver qué te dice. Dice que vio a la anciana y dice, anciana, tengo un problema grande. Y la anciana le dijo, para mi Dios no hay problema grande. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. No hay problema grande. Y él empezó a ir. Dice que llegó y le dijo, lo único que puedo hacer, le cuenta la historia de lo que pasó, del pacto que hizo, y le dijo, ahora lo que tienes que venir conmigo a la iglesia. Y la anciana le llevaba a la iglesia. Ahí oraba. Ahora lo que tienes que hacer es orar. Mantente orando. Pero por supuesto se va acercando el día. Y cuando se va acercando ese día,
dice que la anciana habla con el pastor, le dice al pastor, el pastor tuvo que salir. Y antes de salir el pastor se para en el púlpito aquí y dice, pero dice, ¿quién puede ayudarla? Aquí hay una hermana que hizo un pacto con el enemigo y tal día él viene. Yo quiero que a los que están aquí, alguno puede ir ese día con ella, orar con ella. Levanten la mano los que pueden ir. Y como una iglesia que sabe lo que es, porque Apolo habla aquí en Estados Unidos, la gente dice eso es mentira, porque a veces lo material nos quita de lo espiritual. Eso es mentira, mucho nadie subió, nadie levantó la mano. La única que levantó la mano fue una anciana. Porque hay verdad que hay veces que la iglesia se mantiene en pie porque hay ancianos que oran, hermano. Que oran, son fuertes en la oración. Y levantó la mano y dice, no, pastor, voy a estar leyendo. Nadie quiso ir. Un pacto con el diablo presentarse. Mire, hermano, hay gente que tiene miedo. Hay países que sí se conocen y sí tienen miedo, porque no han conocido al que todo lo puede, que está con ellos. Dice que llegó ese día, dice que la anciana llegó, empezó a comer, comieron algo como a las 9 de la noche y empezaron a orar. A las 12 de la noche iba a suceder. Dice que empezaron a orar, a 10:30 se levanta la mujer. Dice, anciano, me falta 1 hora y media. Dice, sigue orando, sigue orando. La anciana dice, sigue orando, la oración tiene poder, hermano. Y ahí a las 11 se volvió a levantar, que ya falta poco, y dice, sigue orando, le decía la anciana, no dejes de orar. 11:30 se vuelve a levantar y dice, pero ya me falta poco, dice, sigue orando, no dejes de orar. Y ahí como a las 12, cuentan ellos, que a las 12, el cuarto donde estaban, se empezó a oscurecer. Se empezó a oscurecer, un ser negativo entró. Y aunque tú no creas, si usted no cree en eso, ¿cuánto han sentido la presencia demoníaca en algún lugar o casa? Con miedo, rápidamente se te dice la piel, hay miedo. Miedo, y si hay una oscuridad lo vas a sentir más rápido. Cuando era muchacho corría todas las oscuridades, porque tenía miedo que pasara algo. Él sale ahí, y dice que se llenó ese cuarto oscuro, y empezó, una voz salió y le decía, vengo a buscar su alma. Y la anciana dice, no, tú no puedes llevártela. Y sí, él hizo un pacto conmigo. No, Jesucristo le dio la libertad en la cruz del Calvario. Y empezó a batallar con esa voz, con ese ser negativo. Y empieza a batallar, Y ahí, y de momento, al paso de un rato, empezó a alumbrarse el cuarto. Y la anciana, cuando ve que una luz empieza a entrar al cuarto, sabe quién es. Y empieza y dice, diablo, ahí viene el mío. Diablo, me pelea conmigo. Dice que en el momento ahí empezó un diálogo y la oscuridad se puso pequeña y la luz estaba encandecida ese cuarto. Dice que en el momento empieza el diálogo, pero yo vine a buscar su alma. Y entonces dice, no, porque su alma no le pertenece. Sí, me hizo un pacto conmigo. Sí, pero yo le entregué en la cruz del Calvario y por mi llaga ella ha sido libre. Y empezó a hablarle a la oscuridad, le dice, y dice que salen como unas manos hasta aquí con los huecos de los hoyos de la cruz. Dice, diablo, tú la pagaste a precio, pero yo la compré a precio de sangre. Se va a hacer negativo. Y ahí la mujer fue libre. Pero no es fácil, hermano. Cuando alguien hace un pacto con un enemigo, no es fácil. Pero solo Dios puede liberarnos. Cualquiera que haya sido nuestro pacto, cualquiera que haya sido la circunstancia, Dios nos libera. ¿Cuánto dicen amén? La oración tiene poder. La oración tiene poder. Vamos a un momento de oración. Ya casi terminando. Si pueden cantando la canción, ¿cómo se llama? La atmósfera. La atmósfera. Gloria a Dios. Esa canción está muy interesante. Porque cuando la atmósfera en tu casa es Cristo, cuando la atmósfera en tu vida es Jesús, no hay enemigo que se te acerque. No hay enemigo que entre a tu corazón. Cuando la atmósfera tuya es la de Cristo, cuando es amor incondicional la de Cristo. Entonces, no sé por lo que estemos pasando, no sé cuál es tu lucha espiritual, no sé cuál es tu petición, cuál es tu ruego constantemente, pero Dios tiene poder. La oración cambia las cosas. Amén. Si usted desea, puede pasar, puede venir al altar. Si usted desea quedarse, puede quedarse en el lugar. Lo que más deseamos es que te conectes con el Espíritu Santo y diga, Señor, aquí estoy. Yo tengo una lucha constante. No sé si es un vicio, porque a veces los cristianos no somos santos, hermano. Somos santos en Cristo, pero no somos perfectos. Y tenemos nuestra lucha constantemente. Y dice, ¿por qué está hablando? ¿Hay viciosos en la iglesia? Sí, en la iglesia no hay viciosos. Que el vicioso tiene que tomar y tiene que robarse. No.
Hay vicios de todo tipo. De todo tipo. Entonces, a veces nosotros llamamos y decimos, ay, me da pena pasar porque están hablando, me da pena buscarte al Señor. No, hermano, no tenga pena, la pena es del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted tiene pena, es del enemigo, porque el enemigo ha puesto orgullo en su corazón. Y el orgullo no es de Dios. Cuando alguien tiene pena, tenga cuidado, porque es orgullo. Si tiene pena pasar porque se van a reír, usted tiene orgullo. ¿Entendió? Es muy suavecito, pero sí así. Que los pibes dicen, se van a reír de mí, porque se rían. La humildad le dice, ríete. Yo creo en un Dios que todo lo puede.